Cierta vez, el Señor Jesús, cuando estaba sentado en el monte de los olivos, sus discípulos llegaron y le preguntaron cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo. Y cuando hablamos sobre las señales de los últimos tiempos, viene a nuestra mente los desastres naturales, los terremotos, el hambre, las guerras, pero pocas veces nos enfocamos en el carácter del hombre, porque el carácter del hombre en los últimos tiempos es una de las mayores señales de la vuelta de Cristo. Y es sobre esto que me gustaría hablar hoy. Será un tema muy importante, edificante, que te va a abrir los ojos espirituales. Por eso, mira este vídeo hasta el fin porque será de gran bendición para tu vida. Ya empezamos. Olá y que Dios te bendiga con todo su poder. Es una enorme alegría compartir contigo este mensaje de salvación que te va a edificar. Si eres nuevo en este canal, me gustaría darte la bienvenida y sugerirte que te suscribas, que actives la campana para que recibas las notificaciones de los próximos vídeos que vamos a subir. Y si quieres apoyar este mensaje, apoyar este canal, déjanos tu like para que esta palabra llegue a otras personas que también necesitan alimentarse con la palabra de Dios. Veamos lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 12. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La falta de amor del hombre en los últimos días es una de las principales señales de la vuelta de Cristo. Y vemos el cumplimiento de esta señal ahora mismo, porque el hombre está cada día más distante de Dios. El apóstolo Pablo también habló acerca de esto en 2 Timoteo capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes y sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. La primera característica del hombre en los últimos días es que el hombre sería amador de sí mismo, es decir, que en los últimos días el hombre cada día sería más egoísta. Egoísmo significa centrar-se apenas em uno mismo, preocupar-se apenas com seus próprios interesses, sem preocupar-se com os demás. O egoísta só pensa em si mesmo e está disposto a hacer qualquer coisa para chegar a seus objetivos, aunque isto signifique hacer daño a los demás. Jesús es nuestro modelo de vida e o Senhor Jesús, siendo Senhor, se hizo siervo e chegou ao ponto de lavar os pés de seus discípulos para ensinar-nos que la verdadeira grandeza está em servir e aquele que quer ser grande debe servir a los demás. La segunda característica es la avaricia. En los últimos días el hombre se volvería más avaro y la avaricia, bíblicamente hablando, es una forma de idolatría, porque significa colocar el dinero por encima de todo, valorar lo material por encima de Dios o de las personas. Vivimos em uma sociedade cada dia mais consumista e materialista, em que as pessoas se preocupam mais em ter que em ser. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, por el qual, codiciando-lo algunos, se extraviaram de la fé e se torturaram com muitos dolores. Não é o dinheiro em si que é malo, lo que é malo é servirlo. O dinheiro é um excelente siervo, pero es un pésimo Señor. No podemos hacer de las cosas de este mundo, de los bienes de este mundo, nuestro Señor. Apenas Dios debe ser nuestro Señor. La avaricia hace con que muchas personas acaben torturadas, con muchos dolores. Es por eso que vemos como en esta sociedad materialista, consumista, las personas cada día que pasa
están más deprimidas, ansiosas, porque el amor al dinero lleva a una tortura emocional, espiritual y psicológica. La tercera característica es la jactancia. Jactancia significa ser una persona extremadamente vanidosa. Y ser extremadamente vanidoso enferma el alma, enferma el espíritu de una persona. Debemos cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero una cosa es cuidar nuestro cuerpo para que sea saludable, para que esté presentable, y otra cosa es obsesionarse con la imagen, obsesionarse con la aprobación de los demás. Mucho se habla sobre el culto al cuerpo, al culto a la apariencia. Esto ha enfermado cada vez más a los jóvenes. Y todos los días luchan para llegar a un patrón de belleza que la sociedad ha determinado y pasan a odiar su propio cuerpo, su propia apariencia, y muchos acaban quitándose la propia vida. Tú no tienes que llegar a los patrones de este mundo. Si llegas a los patrones de Dios, si agradas a Dios, serás una persona feliz, porque Dios te ha creado de la forma como eres, especial y única. La cuarta característica es la soberbia. La soberbia genera el sentimiento de autosuficiencia. Una persona soberbia cree que no necesita de nadie, cree que puede seguir su camino solo según su propia voluntad. Una persona soberbia siempre cree que tiene la razón y nunca admite estar equivocada. Es un sentimiento que destruye, que precede a la caída. Foi este el sentimiento que hizo con que un ángel lleno de luz cayera en desgracia. Si quieres saber un poco más acerca de las características de una persona orgullosa, vamos a dejarte un vídeo aquí arriba y abajo en las descripciones. Debemos cuidarnos de la soberbia, porque la soberbia desagrada a Dios, nos aparta del Señor. Vemos esto en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, pues Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La quinta característica es la blasfemia. En los últimos días, el apóstol Pablo nos reveló que el hombre perdería el temor a Dios y se volvería cada vez más blasfemos. La blasfemia significa faltar el respeto a las cosas de Dios, no tener temor a Dios. Se suele decir que vivimos en una sociedad tolerante y mucho se habla acerca de esta palabra, tolerancia, pero vemos que cuando hablamos acerca de la fe cristiana, não há tolerância. La fe cristiana está bajo ataque. Somos criticados y perseguidos en series, en películas, en televisión, en vídeos musicales. Vemos cómo se burlan, blasfeman contra Dios, contra su palabra, contra la iglesia. Y todo esto es una señal, la señal de los últimos tiempos. En los últimos tiempos, el hombre perdería todo temor a Dios y blasfemaría contra el Señor y contra el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, el Señor Jesús dijo a los fariseos que todos los pecados son perdonados, menos uno. Vemos esto en Marcos capítulo 3, versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. La sexta característica es desobediencia a los padres. La familia fue la primera institución creada por Dios y vemos cómo el mal siempre ha querido atacar y destruir a la familia. Y la obediencia a los padres es el primer mandamiento con promesa. Si queremos tener larga vida, debemos obedecer a nuestros padres. Vemos cuántos jóvenes não estão tendo um fim tão trágico, todo porque não querem seguir este primeiro mandamento. Os valores de fé cristiana que mantinham a família unida, que era o fundamento de uma família feliz, de uma família com harmonia, hoje estão sendo revertidos. E agora vemos como a família ha pagado um alto preço. Famílias que estão
cada día más destrozadas y destruidas. Debemos volver a los valores de la Biblia para que así nuestra familia sea bendecida por Dios. Y la séptima característica es la ingratitud. Sabemos que la ingratitud es lo que más se ve en nuestros días. Vemos como cada día que pasa, el ser humano está cada vez más ingrato. Ingrato a Dios, ingrato a los padres, ingrato a aquellos que le ayudaron. Dios ha hecho tantas cosas buenas en nuestra vida y a veces nosotros nos olvidamos que Él nos ha dado todo. Nos ha dado la vida, la salud, nos ha bendecido y principalmente nos ha salvado, nos ha perdonado. Él ha hecho todo por nosotros y todos los días debemos vivir en eterna gratitud. Debemos ser agradecidos a Dios en todo. En la palabra de Dios encontramos un episodio en que el Señor Jesús cura a 10 leprosos y de estos 10 leprosos apenas uno regresó para agradecer a Dios y postrarse a los pies del Señor Jesús. La ingratitud es una de las principales señales de los últimos tiempos y debemos guardarnos de toda la ingratitud porque Dios aborrece cualquier forma de ingratitud. Debemos ser agradecidos a Dios, agradecidos a los siervos de Dios que nos ha predicado la verdad, agradecidos a nuestra familia, a todos aquellos que nos han hecho el bien. Y estas son 7 características del hombre en los últimos días. Yo sé que el apóstol Pablo habló de otras características, pero no hemos tenido tiempo de hablar de todas ellas. Si quieres que hagamos un vídeo en que hablamos acerca de las características que nos faltan, coloca abajo nos comentários y vamos a hacer un vídeo en que vamos a concluir la lista que el apóstol Pablo nos ha dejado. Yo espero que este vídeo te haya ayudado. Si te ha gustado, déjanos tu like y si eres nuevo aquí, suscríbete, activa la campana porque tenemos mensajes todas las semanas que te van a ayudar. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo.